Ya hemos revisado anteriormente la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, el sistema de evaluación de impacto ambiental y el proceso a través del cual los proyectos se tramitan dentro de este sistema. Hablamos sobre la forma en que se evalúan los impactos ambientales, los plazos determinados, todos los procesos específicos y en una parte por ahí señalamos algo que quizás pasa un poco desapercibido, pero que es la base del sistema de evaluación de impacto ambiental, del objetivo del sistema de evaluación de impacto ambiental. Si nos vamos a la definición de este sistema, el objetivo es asegurar de que los proyectos cumplen con la normativa ambiental aplicable. Por lo tanto, es, eh, es lógico pensar en que uno de las tareas que debemos realizar al momento de elaborar nuestro estudio o declaración de impacto ambiental es identificar cuáles son los requisitos legales ambientales de mi proyecto y explicar después cómo voy a cumplir cada uno de esos requisitos. Pues bien, el objetivo o los objetivos de la normativa ambiental es asegurar la protección del medio ambiente, asegurar la preservación de la naturaleza, la conservación del patrimonio ambiental y es básicamente una obligación o exigencia cuyo cumplimiento se debe acreditar durante el proceso de evaluación de la actividad proyecto por parte del titular. Es decir, yo como titular del proyecto, yo como inversionista o que quiero desarrollar una actividad, debo tener en cuenta y conocer y saber cuál es la normativa ambiental o los requisitos específicos que me aplican, que pueden ser unos muy específicos, como también otros bastante más generales. Dentro de esta normativa ambiental aplicable tenemos normativa general ambiental, como ya las vistas, Ley 19.300, el reglamento del CIA y otras más que son de carácter general, administrativo, de procedimiento, etcétera. Tenemos normas de calidad que establecen las condiciones ambientales para la protección de la salud humana, los recursos naturales y el medio ambiente en general. Tenemos también las normas de emisión que regula contaminantes en efluentes líquidos, emisiones a la atmósfera, ruido, radiación, etcétera. Tenemos también los planes de prevención y descontaminación que se aplican en ciertas zonas que ya vamos a ver más adelante dónde se aplican y que son regulaciones de fuentes emisoras en zonas declaradas latentes y saturadas de uno o más contaminantes. El ejemplo, el plan de prevención de la descontaminación de Santiago. PPDA significa Plan de Prevención de Descontaminación Ambiental. Y normativa sectorial específica que muchas veces quizás la norma no tiene objetivo ambiental, pero dentro de sus artículos tiene algún requisito, uno o más requisitos que tienen carácter ambiental y que son fiscalizadas por los organismos sectoriales respectivos. Vamos a revisar primero qué son las normas de calidad y normas de emisión. Dentro de las normas de calidad tenemos normas primarias de calidad ambiental, normas secundarias y tenemos las normas de emisión. Dentro de las normas primarias de calidad ambiental tenemos que, como definición de norma primaria de calidad ambiental, es aquella que establece los valores de las concentraciones y periodos máximos o mínimos permisibles de elementos, compuestos, sustancias, derivados químicos o biológicos, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos o combinación de ellos cuya presencia o carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo para la vida o salud de la población. Y su aplicación es a nivel nacional. Es decir, establece límites máximos o mínimos según corresponda de parámetros de algo, de algún elemento que es descargado hacia el medio ambiente y que puede poner en riesgo la calidad de la vida de la población. Por eso es primaria. Cuando se habla de norma primaria de calidad ambiental, es una norma que protege la salud de la población. Hay que establecer concentraciones en el ambiente, en el aire, en el agua, en el suelo, de ciertos compuestos, elementos, etc. Como norma secundaria, en contrapartida tenemos que es aquella que establece valores de concentraciones y periodos máximos o mínimos permisibles, nuevamente de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos,
cuya presencia o carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo para la protección o conservación del medio ambiente o la preservación de la naturaleza. Y esta sí puede ser de aplicación territorial o nacional. O sea, se puede aplicar a una parte del territorio, pensando, por ejemplo, que hay en el territorio puede haber una especie muy, muy particular de esa zona y que necesita una norma secundaria para su protección. Eh, por lo tanto, podemos decir que la norma secundaria, el que tenga ese apellido secundaria, significa que protege el medio ambiente y los recursos naturales y culturales que éste sustenta y que puede ser aplicado en todo Chile o en una parte del territorio, a diferencia de la norma primaria, que es de aplicación nacional. Ejemplos, tenemos aquí un listado que no vamos a revisar uno por uno porque no es el objetivo, pero sí por lo menos que tengamos una idea y puedan darse una idea del panorama o de qué tipo de normas tenemos hoy en Chile vigentes. Em, Tenemos normas de distintos, de calidad ambiental, las más conocidas o las más usuales son aquellas de normas de calidad del aire y del agua, son las más habituales que se conocen. Y tenemos ahí para distintos parámetros, decretos supremos, las normas de calidad, las normas de emisión se promulgan como decreto supremo. Normas primera de calidad para material particulado respirable 2,5, es decir, de 2,5 micras de tamaño de diámetro promedio de partícula. Normas de calidad primaria para dióxido de azufre, ozono, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, plomo en el aire y material particulado respirable PM10 o MP10, que es de tamaño de partícula 10 micras. Y aquí está el ejemplo de la normativa, la unidad, los números que establece cada una de las normativas. Hay periodos diarios, anual, cada uno tiene su forma de cálculo que está declarada acá. Eh, la norma misma establece, cada una de estas normativas establece la forma en que se considera sobrepasada. Establece un número mínimo de mediciones que deben hacerse, mediciones válidas. Si ustedes se acuerdan de uno de los controles en que se trataba del sistema de monitoreo de calidad del aire, justamente esas estaciones de monitoreo son las que miden estos parámetros y esos datos son recopilados, tratados y calculados para determinar si alguna de estas normas han sido sobrepasadas en algún periodo de tiempo determinado. Dióxido de azufre, después también tenemos normas diarias, anual y una hora, o solo tenemos 8 horas. Cada elemento tiene una norma distinta dependiendo de sus características. Hay algunos que son tóxicos en muy cortos periodos, por lo tanto es importante tener una normativa casi al instante, hora a hora, periodos muy cortos, y otros que pueden ser un poco más distanciados en su monitoreo. Monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, plomo también. Lo mismo, tenemos aquí distintas normativas y estas son unidades de masa por volumen en condiciones normales, es decir, a una atmósfera de presión y 25 grados Celsius de temperatura ambiente. Esa es la medición que se hace como estándar. Otras normas de calidad también tenemos secundarias, aquí hay algunas y si se dan cuenta también son decretos supremos y algunas que se aplican en zonas específicas, tal como lo dijimos antes. Eh, Tienen por objetivo proteger algún elemento del medio ambiente y se aplican en ciertos territorios. Por ejemplo, esta es de calidad ambiental para la protección de las aguas continentales superficiales de la cuenca del río Maipo, es específica de esa zona. Y así tenemos varias más, pues, de la cuenca del río Biobío, del lago Villarrica, normas de emisiones de dióxido de azufre para proteger recursos naturales renovables y del ámbito agropecuario y de vida silvestre, aguas marinas, etcétera. Norma de calidad primaria para aguas continentales, también tenemos aquí las normas de calidad, etcétera. Bueno, visto las normas de calidad y las normas de primaria y secundaria, por ahora vamos a dejar esa parte. No nos olvidemos de que algo hay que hacer. O sea, la pregunta que deberíamos hacernos ahora, bueno, si se sobrepasa una norma, ¿qué pasa? ¿Qué se hace? Bueno, vamos a ver las láminas más adelante. Antes vamos a terminar de revisar aquí la norma, lo que es la definición de una norma de emisión. Si se fijaban, las normas de calidad son concentraciones. Establece concentraciones máximas o mínimas de un elemento en el medio ambiente. En el caso de la norma de emisión,
lo que mide es lo que se está descargando desde una fuente emisora fija o móvil de algún contaminante, y puede ser sólido, líquido, gaseoso, ruido, energía, etcétera. Por lo tanto, establece una cantidad máxima de un contaminante medido en el efluente de la fuente emisora y se aplica en el territorio que señala el decreto respectivo. Es decir, mide un flujo, a diferencia de las normas de calidad que mide concentración. Su objetivo es prevención y control de la contaminación en la fuente de origen del contaminante. Es decir, mide lo que está saliendo desde una chimenea, desde una tubería o desde una fuente fija, pensando en emisión de ruido o en la emisión de algún residuo sólido, etcétera. Eso es lo que hace. Mide en la fuente de origen cuánto está saliendo por unidad de tiempo de un contaminante determinado. Masa, volumen, etcétera. Como ejemplos de normas de emisión tenemos, por ejemplo, la norma de emisión para regular los contaminantes que se descargan a sistemas de alcantarillado, o sea, residuos líquidos industriales que se descargan al alcantarillado. Hay una normativa que aplica eso. Norma de emisión para regulación de contaminantes asociados a descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales. Eso también es importante, esta norma, y muy relevante en cuanto a la protección de las aguas superficiales y marinas en todo Chile. Aguas subterráneas también tenemos otra norma que establece normas de emisión de descarga de residuos líquidos a aguas subterráneas, norma de emisión de ruidos molestos, norma de emisión para molibdeno y sulfatos de fuentes descargados desde tranques de relave esterocarén. Estas se fijan en específicas. O sea, al igual que una norma de calidad secundaria, estas normas de emisión también pueden tener aplicación territorial o en todo Chile. Norma de emisión para centrales termoeléctricas, norma de emisión para regulación de la contaminación lumínica, de contaminante arsénico, otras específicas de la industria de la celulosa, de la minería, etcétera, tienen normas también específicas de emisión. Normas de emisión para fuentes móviles también tenemos aquí las típicas que afectan a buses, vehículos, motocicletas, etcétera. Vehículos motorizados medianos, vehículos motorizados pesados. Bien, volviendo un poco a lo que son las normas de calidad, uno de los objetivos que tiene estas normas de calidad primaria o secundaria es que nos permitan determinar cuáles zonas se pueden considerar contaminadas o no por un determinado elemento contaminante que se esté descargando en esa zona. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si yo detecto que alguna de las normas, por ejemplo pensemos en normas de calidad del aire, está siendo sobrepasada o está llegando a límites complejos que pueden poner en peligro la vida de las personas o algún elemento del medio ambiente? Pues bien, lo que establece las normas de calidad es que en ciertos casos se deben determinar o definir, la autoridad ambiental a través del Ministerio de Medio Ambiente debe definir y proponer planes de prevención o planes de descontaminación. Pues bien, el plan de prevención de la contaminación es un instrumento de gestión ambiental que tiene por finalidad evitar la superación de una o más normas de calidad ambiental primaria o secundaria en una zona latente. Es decir, estamos en una zona en que la norma o una o más normas de calidad están a punto de ser sobrepasadas. Por lo tanto, la autoridad ambiental está obligada a definir un plan de prevención de la contaminación para tratar de evitar que se sobrepase esa norma y volver a niveles mucho más óptimos, mucho por debajo de la norma. Luego se habla de un plan de descontaminación, que es la misma idea, pero es un plan en aquellas zonas en que ya la norma ha sido sobrepasada en uno o más parámetros. En el caso de la plan de prevención, la zona o el sector territorial donde se aplica ese plan de prevención eh, se declara zona latente. En el caso del plan de descontaminación, se aplica en aquellas zonas en que haya sido declarada saturada. Nuevamente, seguro la pregunta es, bueno, ¿y qué es lo que es zona latente y zona saturada? Bueno, zona latente es aquella en que la medición de la concentración de contaminantes en el aire, agua o suelo se sitúa entre el 80 y el 100% del valor de la respectiva norma de calidad ambiental. Es decir, si mi límite máximo de un contaminante es, por decir un número, 100,
y resulta que de las mediciones válidas y luego del tratamiento estadístico que indica la norma que se debe hacer, llego a que el nivel está entre 80 y 100, o sea, está por ejemplo en 95 o en 81, ese efecto, ese aspecto me indica que la autoridad deberá definir un plan de prevención de la contaminación para evitar que superemos el 100%. Y ese plan incluye medidas de restricción vehicular, medidas de restricción de funcionamiento de empresas, exigencias más elevadas para las fuentes emisoras, sistemas de compensaciones de emisiones, en fin, depende del tipo de contaminación y depende del origen, se establece un plan. Y zonas saturadas es aquella en que una o más normas de calidad ambiental están ya sobrepasadas, en que ya llegamos a sobrepasarla. Que es el caso de Santiago de Chile, que está sobrepasado en algunos parámetros de calidad ambiental desde hace bastante tiempo ya. ¿Ok? Entonces, importante tener claro la secuencia. La secuencia es la norma de calidad respectiva, establece un sistema de medición, un sistema de cálculo y para determinar si una norma está siendo sobrepasada o no. Si esos valores indican que estamos entre el 80 y el 100%, ese sector o comuna o zona territorial o región se declara zona latente y como consecuencia tiene la definición de un plan de prevención de la contaminación para tratar de mantener los valores por debajo de la norma. Si los valores indican que estamos sobrepasados en uno o más parámetros, sobrepasando la norma de calidad respectiva, la indicación es desarrollar y definir un plan un plan de descontaminación ambiental para esa zona. Ejemplos de zonas saturadas tenemos varios en realidad en Chile, en Chuquicamata, en Codelco, en Ventanas, en zonas industriales del norte de Chile. Eh, por ejemplo, aquí está en la declaración del año 96, mediante decreto supremo del año 96, se declaró la región metropolitana como zona saturada por ozono, material particulado respirable, partículas totales en suspensión y monóxido de carbono. Es decir, para todos esos parámetros la norma respectiva está sobrepasada. Se pasaron los límites máximos. Y latente por dióxido de nitrógeno, es decir, para dióxido de nitrógeno estábamos entre un 80 y un 100%. Y se definió en esa oportunidad un plan de prevención un plan de prevención y descontaminación ambiental. El que ya fue revisado hace pocos años atrás y que con algunas polémicas finalmente se echó a andar ya este año definitivamente en Santiago. Y dentro de las medidas más polémicas fue el tema de la restricción vehicular para todo tipo de autos eh, desde el año 2011 hacia atrás. Siendo que antiguamente se había dicho que todos aquellos que tuvieran convertidor catalítico jamás tendrían restricción vehicular. Bueno, al final se cambió eso y se fijó esta medida de que los autos, todos los vehículos de antes del año 2011, eh, sí están sujetos a restricción vehicular. Aquí hay otras zonas saturadas también por distintos contaminantes, distintas zonas. Están los planes de descontaminación o la declaración de zonas saturadas de las ciudades del sur de Chile, principalmente en invierno por el tema del uso de la leña, eh, que uno de los problemas más graves que tienen las ciudades del sur de Chile, incluso desde Rancagua hacia el sur, han tenido problemas y las más críticas son Temuco Padre Las Casas, Osorno y otras más que están en proceso de definición de sus planes de descontaminación. Bueno, aquí está la declaración de zona saturada por material particulado fino respirable en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, que es el que bueno, estuvo muy en boga el año pasado, principalmente por los sucesos que ha habido de contaminación atmosférica y por la demora que ha tenido la definición y la puesta en marcha ya del plan de descontaminación. Aquí otros más, aquí otros planes de prevención y descontaminación que también responden a las distintas zonas eh, declaradas saturadas o latentes que mostré anteriormente. Todas a través de decretos supremos. Son decretos supremos del Ministerio de Medio Ambiente
y algunos, bueno, cuando no existía el Ministerio de Medio Ambiente era generalmente era el Ministerio Secretaría General de la Presidencia u otro eventualmente. Aquí también vemos los otros planes de prevención y descontaminación respectivos. Y aquí en estas páginas web podemos encontrar información más actualizada del estado actual de los planes de prevención y de descontaminación ambiental en Chile, y estos son los que están actualmente vigentes. Entiendo que falta aquí uno de Tocopilla, que le parece que falta, y, y pronto también habrá que agregar aquí el de Concón, Quintero y Puchuncaví aquí en la zona costera de la región de Valparaíso. Pero este es un panorama de cuáles son los planes de descontaminación atmosférica actualmente existentes en Chile. Bueno, dentro también de la normativa ambiental, como ya lo he repetido varias veces, hay distintos cuerpos legales, algunos que no son necesariamente ambientales y que en alguna parte por allí tienen algún requisito específico relacionado con algún elemento ambiental. Pueden estar relacionados con distintos elementos del medio ambiente, como agua, residuos líquidos, aire, residuos sólidos, ruidos, contaminación lumínica, recursos naturales, vialidad de transporte, manejo de combustibles, uso del suelo y ordenamiento territorial, patrimonio cultural y arqueológico, condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo, entre otras. Su objetivo, como siempre, y como todo cuerpo legal ambiental, es prevenir la contaminación. Son instrumentos de gestión sectorial y dependen del ministerio respectivo y su fiscalización por los servicios públicos sectoriales competentes. Es decir, dependiendo de dónde emanen, de dónde estén creados, eh, habrá alguno o más servicios públicos que podrán fiscalizar el cumplimiento de la normativa aplicable en este ámbito. Por ejemplo, el tema de manejo de combustible, el organismo más apropiado será la Superintendencia de Electricidad y Combustible. En el caso de residuos líquidos, residuos sólidos, podría ser los respectivos Ceremis de Salud. Eh, En el caso de uso de suelo y ordenamiento territorial podría ser Agricultura, Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de sus organismos fiscalizadores, en fin. Ese, cada, cada, cada tema tiene su ámbito de aplicación y su servicio público competente. Cuando yo voy a hacer mi tabla o voy a hacer el capítulo de cumplimiento de la normativa ambiental aplicable de mi proyecto, lo ideal es recibir una secuencia más o menos como la que está presentándose en esta lámina y que habla de primero identificar cuál es la materia regulada. Es decir, estoy regulando contaminación del agua, estoy regulando el ruido, estoy regulando la generación de residuos sólidos, estoy regulando a lo mejor el reasentamiento de comunidades humanas, en fin, identificar cuál es la materia específica que estoy regulando, cómo se relaciona con el proyecto de actividad, es decir, cuál es la relación, el aspecto, la relación impacto ambiental. Es decir, estoy haciendo uso de algún elemento del medio ambiente, estoy introduciendo elementos nocivos a ese elemento ambiental, o simplemente estoy contaminando, estoy de algún otro tipo de contaminación. Estoy provocando algún otro tipo de contaminación de la zona. Y por supuesto su forma de cumplimiento y cómo lo mido. Voy a medirlo en concentración, en el tiempo, voy a medirlo periódicamente, voy a hacer mediciones puntuales, cómo voy a cumplir, es decir, qué medida voy a tomar, instalar una planta de tratamiento, pondré alguna medida de mitigación, pondré alguna barrera acústica para evitar que se genere ruido. No sé, explicar precisamente cómo voy a dar cumplimiento a ese requisito ambiental. Esto generalmente se lleva después a una tabla, que es la tabla que uno incluye en el capítulo de cumplimiento ambiental en un estudio o declaración. Eso mismo después facilita también la tarea del fiscalizador. Para ellos también es mucho más fácil ver en una tabla, ver la forma o el listado de requisitos ambientales que debe cumplir y la manera que lo voy a cumplir. Y aquí tenemos varios ejemplos y que la lista queda para ustedes en la diapositiva. No- no es la idea revisar esto uno por uno, pero sí que uno tenga una idea al momento de desarrollar un proyecto, es hacer una revisión de esto y empezar a mirar cuáles pueden aplicarme, cuáles no. Sirve como guía, o sea, puede servir como una guía de ayuda.
Y tenemos, por ejemplo, en el ámbito de agua, residuos líquidos industrial y doméstico, y tenemos el materia regulada, y podríamos empezar a revisar, por ejemplo, el código de aguas, que ya vimos en algunas de las tareas anteriores, en las clases anteriores, que tiene que ver con los derechos de agua, por ejemplo. Y también de alguna manera tiene que ver con las obras de regularización o de uso o de intervención de cauces que también requieren aprobación ambiental. Las leyes de vertimiento de distintos elementos contaminantes a las aguas jurisdiccionales, etcétera, de vertimiento de residuos, y otras normas también, por la ley de navegación, convenios internacionales y otras normas de calidad de emisión que ya hemos visto anteriormente, también hay que considerar. En el tema ruido también tenemos normas que vimos, normas de emisión, tenemos algunas ordenanzas municipales también que se deben considerar al momento de eh, evaluar este impacto ambiental. Otras normas de aire, de las mismas ya adicionales a vista, las normas de calidad, normas de emisión que ya vimos en las láminas anteriores. Residuos sólidos también tenemos algunas normativas específicas, reglamentos sanitarios sobre manejo de residuos peligrosos y la ley de reciclaje, o la llamada ley de reciclaje, que en realidad el nombre es responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje. Eh, Esa es la ley 20.920 que está aplicable en Chile, que poco a poco se ha ido implementando eh, en los plazos definidos por la ley. También hay una serie de normativas que aplican o que ayudan a proteger los recursos naturales, y dentro de eso tenemos la ley de caza, que uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver la ley de caza si es una actividad deportiva, una actividad científica? Bueno, tiene que ver porque al alero de esta ley de caza existe un reglamento que fija el estado de conservación de las especies de la fauna nativa y restringe o prohíbe eventualmente la cacería de estas especies nativas. Entonces, ahí es donde aparecen los conceptos de especies protegidas, en peligro de extinción, especies inadecuadamente o inadecuadamente conocidas o raras, o fuera de peligro de extinción, etcétera. Aparecen esos conceptos que uno escucha a veces en los programas de televisión, o escucha por ahí cuando se hablan de especies nativas. La ley de pesca y acuicultura también, en el mismo sentido, que si bien regula una actividad económica, pero también ayuda a proteger elementos propios o nativos del país y que tienen algunos problemas. Por ejemplo, lo más conocido son las vedas, la veda del loco, la veda de la merluza, que aparecen justamente bajo esta regulación. Ley sobre recuperación de bosque nativo y fomento forestal, lo mismo. Ley sobre protección de animales, la 20.380. Sobre convenciones sobre comercio internacional de especies de la flora y fauna, reglamento de suelo y aguas y humedales, etc. Vía ley de transporte tenemos la ley de tránsito, que claro, uno dirá, bueno, ¿qué tiene que ver? Bueno, algunas veces, en algunas partes sí aparece, y especialmente lo que son las emisiones atmosféricas de las fuentes de los vehículos, etcétera, o del eventual uso de las vías públicas también. También tiene que ver, tiene algunos requisitos específicos con implicancias ambientales. El transporte de cargas, el uso, transporte de cargas peligrosas por calles y caminos, etcétera, también tiene que ver con posibles regulaciones o posibles impactos ambientales que se pueden generar por estas actividades. Manejo de combustibles, que también tiene un gran componente por el tema de riesgos, o sea, el riesgo de explosión, de derrames, de contaminación, etcétera, tiene regulaciones específicas que tienen implicancia en la protección del medio ambiente. Condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo, que Código del Trabajo, eh, el reglamento de servicio de agua potable, etcétera, y otras. El 594, que también es el que aprueba el reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo, que establece los niveles de ruido máximo, los niveles de oxígeno, los niveles de residuos, de contaminantes, etcétera, específicos en los lugares de trabajo. Y una que me salta aquí arriba, que es la ley 17.798 sobre control de armas y su reglamento, que uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver con medio ambiente? En lo específico se recurre mucho a esta ley cuando, por ejemplo, en ciertas obras hay polvorines, donde se utilizan
explosivos para el despeje de caminos o el derrumbe de tierras o abrir rutas, etcétera. También, esta ley es la que aplica al control de los polvorines donde se almacena la dinamita o los explosivos para estos efectos. El uso del suelo y ordenamiento territorial también, ahí estamos, tenemos la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Están también los diferentes planes de ordenamiento territorial, ya hablamos aquí en planes reguladores comunales, intercomunales, etcétera. También tenemos otra normativa, por ejemplo, aquí la Política Nacional de Uso de Borde Costero, que es del año 94. Más abajo también acá podemos ver normativas sobre protección del patrimonio cultural y arqueológico, y ahí está la ley de monumentos nacionales, la ley de protección, fomento y desarrollo de los indígenas, que crea la CONADI, la ley que crea el espacio costero marino de los pueblos originarios, el reglamento que regula el procedimiento de consulta indígena, etcétera, que es en cumplimiento a un convenio internacional que suscribió Chile. Y bueno, este convenio es el llamado convenio número 169, que probablemente algunos de ustedes habrá escuchado alguna vez, y que ha dado un poco de dolores de cabeza porque en el fondo implica otorgarle autonomía y otorgarle más que autonomía, otorgarle la potestad a los pueblos indígenas que están reconocidos por esta ley de intervenir o de opinar o de ser escuchados al momento de realizar ciertos proyectos de inversión o ciertas actividades en zonas donde estén declarados zonas indígenas. Entonces implica no solo ir a informarles, sino que implica también un poder de decisión de ese desarrollo de una actividad determinada. Entonces aquí dice, pues aquí lo que dice el artículo 6 del convenio de la OIT, que se debe consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevea medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles directamente. Y de estas consultas deben realizarse de buena fe y de manera apropiada a las circunstancias con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. Entonces, tiene una implicancia bastante fuerte y bastante importante. Le da un peso importante a la opinión y al parecer de los pueblos indígenas que están bajo esta ley. Y ya para finalizar este módulo 2, este cuadro trata de resumir un poco la relación o para tratar de dimensionar cuáles son las relaciones e importancia que tienen la legislación ambiental dentro de toda la legislación que le aplica a un proyecto determinado. Aquí solamente hemos hablado de la parte ambiental, pero un proyecto obviamente tiene mucho otro tipo de legislación que le aplica laboral, económica, etcétera, de otros tipos de normas que no son ambientales. Por lo tanto, eh, de ese universo tenemos una parte, que es esto azul, que son lo que corresponde a la legislación ambiental del proyecto. Esto por supuesto no está a escala, esto depende del tipo de proyecto, puede ser más grande, más chico este cuadro. Esto es solamente un esquema. Dentro de esa legislación ambiental del proyecto hay algunos que son permisos ambientales sectoriales, que es lo que nombramos y lo que pasamos en este módulo, y que vimos en el reglamento, que está en el reglamento del CIA a partir del artículo 111 en adelante. No obstante, hay una serie de otros permisos también sectoriales que no son ambientales y que debo tramitarlos, por supuesto, por fuera. No se tramitan dentro del CIA. El CIA finalmente se encarga solamente de lo que está aquí en el rectángulo azul. Por lo tanto, tenemos algunos permisos sectoriales que sí son ambientales y otros que no. Los ambientales se tramitan dentro del CIA. No obstante, dentro de esta misma legislación ambiental del proyecto, también esta legislación se puede insertar dentro de un ámbito, mirando desde el punto de vista de componentes ambientales, es imposible que la legislación abarque todos los componentes ambientales. De hecho, hay componentes que no están normados en Chile, y ya creo que se los he nombrado varias veces, que es el paisaje, por ejemplo, y lo que también es la contaminación por ondas electromagnéticas todavía está en etapas muy
primarias y la norma que existe en Chile es muy específica, no aplica a todo tipo de proyectos. Y tenemos, por ejemplo, como ejemplo este mismo recuadro azul que está dentro de una parte de los componentes ambientales regulados, pero hay una serie también de otros componentes que no son regulados. Probablemente con el pasar de los años, el desarrollo de la normativa ambiental en Chile, la consolidación de la norma ambiental en Chile, este cuadro probablemente va a ir siendo más grande, va a ir abarcando un pedazo más grande de esta torta, pero sigue habiendo componentes no normados que son generalmente los que dan más dolores de cabeza al momento de la evaluación ambiental de proyectos, porque pueden estar susceptibles de solicitarse requisitos a veces incumplibles o simplemente que no se conocen. Entonces, es ahí donde muchas veces surgen los conflictos en el momento de que la autoridad plantee exigencias a los proyectos de que no están necesariamente normados. Eso es un poco como la visión general. Pero como digo, lo importante es tener en cuenta que nosotros nos estamos encargando de una parte del proyecto. El sistema de evaluación de impacto ambiental justamente se encarga de esta parte, de este trozo. La idea es actuar como ventanilla única de manera de que uno no tenga que andar eh, ventanilla por ventanilla o servicio público por servicio público pidiendo los permisos, las autorizaciones, sino que se hace todo en un solo proceso, en un solo procedimiento, que es el que vimos en las láminas en las clases anteriores. Eso como resumen. La importancia de esto, entonces, como para ya terminar y cerrar este módulo, es entender que la normativa ambiental debe ser de manera cuidadosamente identificada para cada proyecto. Debo ser cuidadoso al momento de determinar si ingreso o no al CIA y para eso tengo que tener un manejo acabado del reglamento del CIA, del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Por lo general las empresas se dedican o que se dedican a esto a prestar servicios. Hay consultorías, empresas que se dedican a hacer estos trabajos, especialistas en realizar estudios y declaraciones de impacto ambiental y tramitarlas. Y sobre todo con la autoridad ambiental tiene una relación bastante cercana, o sea, en la práctica, cuando uno tramita un proyecto a través del sistema de evaluación de impacto ambiental, uno igual termina teniendo una relación bastante más cercana con el encargado o con la persona, con el profesional que designa el servicio de evaluación ambiental como coordinador. Entonces, bueno, siempre tener una comunicación bastante fluida, directa y sincera desde el punto de vista de los plazos, de que si requiere más plazo para responder un IXARA, sobre cuáles son las medidas más adecuadas de mitigación, compensación o restauración, etcétera. Siempre es bueno tener esa relación y tener en vista que el objetivo de esto es cumplir con la normativa ambiental aplicable y que finalmente mi proyecto se pueda realizar. Bueno, eso es el cierre de este módulo. Espero que durante la clase o las sesiones presenciales podamos resolver las dudas más específicas y ver quizás algunos ejemplos más concretos de este tipo de proyecto, este tipo de tramitación.